Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes que cuenta con la presencia estelar de Nicole Rodríguez, con quien vamos a analizar. Me estoy subiendo al lomo de lo que va a analizar ella Vamos a ya, analizar. ya hice mi trabajo ayer, ahora le toca a Nicole de la cuenta pública de Boris y otros temas, evidentemente. Pero antes de entrar en materia, les quiero recordar que este programa, toda la semana, en la semana, lo auspicia Hey y Remodeling, empresas dedicadas, Hey, al corretaje inmobiliario. Muy eficientes, trabajan como locos, se concentran en pocos encargos y eso les da resultados. Y la otra empresa es Remodeling, que es una empresa con puros profesionales, arquitectos, pintores, mueblistas, expertos en piso, no sé qué nombre tienen, para cambiar y reparar piso. O sea, es gente que sabe, no son maestros chasquillas, y la empresa está ahí siempre lista para responder y garantizar su trabajo, cosa que a mí me consta. Así es que, amigos, cualquiera de estas cosas que usted quiera hacer o varias de ellas, remodeling, no cualquier chasquilla. Bueno, seguramente Nicole va a comenzar, él va a iniciar las hostilidades con el tema del cuento del, perdón, la cuenta pública del capitán Subasa. No, perdón, de Gabriel Boric. Vale, Eso. comencemos porque al final la cuenta pública tiene que ver con el resumen, la última cuenta pública del presidente Boric. Menos Varios, mal. varios decían menos mal que es la última vez que lo vamos a escuchar en una cuenta pública. No me queda tan claro que sea la última vez si es que tú sabes, empiezan a levantar esta imagen del liderazgo del presidente Boric, que es algo que hace muy bien la izquierda y la izquierda internacional también. ¿Por qué Sí. creen que Boric se acerca al BRICS? ¿Por qué creen que fue a reunirse con Xi Jinping? La izquierda internacional lo sabe hacer, lo hace, Saben fabricar sabe figurones. fabricar. Sí, quizás me estoy alejando del punto, pero leí una columna ahora que falleció Mujica en Uruguay, de uno de los pocos analistas acá en Chile que se atrevió a decir el mito de Mujica, porque tú sabes que también lo glorifican como este gran líder de la izquierda progresista latinoamericana y hay que derribar los mitos, como el tema de Salvador Allende en Chile también. Así que efectivamente, por lo menos por 4 años más no lo vamos a escuchar. Veamos si se atreve, yo creo que sí, a volver a candidatearse para un nuevo ciclo presidencial. Y varios decían que alivio. Y ese alivio significó también que causara poca expectación esta cuenta pública. Solamente había expectación con algunos anuncios de las polémicas anteriores en el sentido de si va a marcar el punto con Israel. Nunca nadie ha entendido por qué Israel llegó a la cuenta pública. Un país que nos queda a miles de kilómetros de distancia, un país con un problema geopolítico eterno desde su fundación, un país que nadie entiende por qué pasa a ser una obsesión y una prioridad. Parte de poder entender aquello es que el antisemitismo en esta izquierda es algo evidente y por eso el anuncio del tema de armas que después podemos anunciar, es decir, analizar, Fernando. Es decir, acá en la cuenta pública no fue importante para este mediocre presidente hablar del reforzamiento de la seguridad del país, hablar de los tiempos que vienen, porque eso es lo que él se tiene que preocupar, de cómo Chile se va a reforzar en su seguridad interna y además en sus fronteras. No, aquí tiene que ver con cómo nos desligamos de Israel como proveedor de armas. Uno no elige a un proveedor de armas como en el supermercado. No son muchos países que venden armas. Hay varios que venden armas, pero son malas. Y desde ese punto de Como las vista, armas chinas, por ejemplo. como las armas chinas. Y desde ese punto de vista, Chile desde siempre se ha preocupado de reforzar sus fuerzas armadas. ¿Por qué? Porque tenemos problemas limítrofes y por una serie de otras situaciones. Pero bueno, este presidente se preocupa más de marcar su antisemitismo, de mostrarse al lado de la causa palestina, una causa que en Chile es una verdad absoluta. En los medios de comunicación se han dedicado también a polarizar y a presentarla como una verdad absoluta, sin ni siquiera entender mucho el tema de fondo. Pero el punto, voy a ir analizando parte por parte, es un presidente que llega con una desaprobación del 66%, es altísima.
Hoy aparece la nueva CADEM y su desaprobación bajó, está en un 61% y subió su aprobación en unos 4 a 5 puntos, llegando, entiendo, como al 27%, pero son números bajos. Son números bajos si lo comparamos en este recorrido de los 4 años donde llega esta promesa de refundarlo todo y de modificar el modelo de desarrollo del país por las grandes injusticias. Escaso rating, poca relevancia, me parece. Pareciera ser que en la previa nadie ya le tenía mucha importancia. Un comentario, verlo desfilar en el Ford Galaxy con todos los símbolos republicanos de nuestro país, a un grupo de gobierno liderado por el presidente Boric que quiso destruir los símbolos republicanos de nuestro país, simplemente decir que no se lo merece. Se lo ganó legítimamente porque ganó las elecciones, pero ver desfilar al presidente Boric con todos estos símbolos y con toda la seguridad, con nuestras Fuerzas Armadas, con nuestros carabineros, con todos los símbolos que representa la República de Chile, después de que desde el primer año no pudieron hacerlo porque le rechazaron la Constitución, pero ellos querían hacer otro Chile, simplemente decir que no se lo merece y que no Una es farsa. digno de esos símbolos. Y una farsa, ¿por qué? Hoy varios analistas decían, aprendió la lección y se despide como un socialdemócrata. No es así. Por favor, hay que distinguir entre el tono. Fue un discurso tibio, fue un discurso que no fue revolucionario, pero lean lo que dijo. Primero reivindicó el estallido social como un símbolo de la injusticia y de que el modelo está agotado. Y segundo, se entiende que no pudieron hacer lo que quisieron hacer y que simplemente se avanzó lo que se pudo para poder después seguir avanzando, si se los quiero resumir en eso. Entonces, este socialdemócrata que tratan de presentarlo, claro, porque gobierna con lo que fue parte de los partidos de la exconcertación y todo, lean las bajadas de lo que dice. Entonces, no que, quieren creer lo que no es y ayudarlo también a levantar esta imagen del progresismo internacional para poder quizás ya posicionarlo. Y él también en su discurso está intentando aquello, posicionarse en el circuito internacional, donde va a estar deambulando, etcétera, etcétera, para luego volver a Chile en gloria y majestad. Sí, no, O no creo. No creo. no lo sé, no lo sé. El punto es que habla de gobernabilidad porque tuvieron que ceder. Gobernabilidad se lo dio el socialismo democrático cuando después que le rechazaron la constitución, entraron al gobierno quienes han estado gobernando por 30 años y manejan el aparato del Estado. Pero eso tiene que ver con la gestión, una mala gestión por lo demás, no tiene que ver con las ideas. En primer lugar, el fast check, si ustedes quieren ver en la tercera, con todos los datos que dijo, muy pocos datos en todo caso, pero tiró al aire. La informalidad bajó un número histórico. Mentira, la informalidad está más alta. Cifras económicas, habló de la baja de homicidios, habló de que históricamente bajaron las cifras de migración. Toda una línea, De mentira. toda una línea de mentiras. El propio presidente que hablaba del cherry picking, claro, sí, hay una cifra de homicidios que sí presenta cierta baja, pero no es la cifra que maneja ECO de Carabineros, que consolida un poco más de cifras. Él agarró unas cifras que tiene Fiscalía, etcétera. El tema es que la primera parte del discurso tiene que ver con falsedades para poder simplemente sustentar esto que el gran paraguas de su discurso, y es que Chile se logró normalizar gracias a su gobierno, una idea de Eugenio Tironi, y dos, que Chile no Eugenio se Tironi. cae a pedazos. Esos son Bueno, los dos grandes paraguas de este discurso. Después vamos a algunos detalles. no sé qué paraguas es ese, están las puras varillas. Bueno, es completamente irrelevante la cuenta de este tipo, porque aparte de todas las cosas mentirosas y ese tonito socialdemócrata así tranquilo que trató de proyectar, ya no afecta, no cambia nada. Los partidarios de él, que más o menos un tercio del país o un cuarto del país van a seguir siendo partidarios, haga las estupideces que haga el señor Boric, y los adversarios de Boric no le van a creer nada, aunque dijera verdades, no se las creerían.
no cambia nada, es irrelevante, por eso tuvo bajo rating, nadie en las calles, no sé si viste esas imágenes, peladas las calles de Valparaíso. Yo no sé si en algún otro punto que yo no vi habían 20 viejas, digamos, gritando, eh, ¿cómo está presidente? Pero en general, irrelevante nomás, pues irrelevante como fue este gobierno en lo bueno, irrelevante en lo malo. Eso sí que fue muy relevante, nos ha dañado internacionalmente muchísimo. Vuelvo a insistir, Estados Unidos nos va a seguir castigando, como ya lo está haciendo con la visa waiver, por estas posturas del este niñito dirigente escolar que cree todavía que está hablando frente a los alumnos del liceo 8 o alguna cosa así. No, irrelevante completamente, no significa nada, no va a producir ningún efecto. Me contaba alguien, yo no estoy seguro, quizás tú tienes la información y nos puedes contar, Nicole, que según este analista político de izquierda, ¿cómo se llama? El, ¿Cuál de todos? Hay no sé, muchos. uno de los más conocidos, nunca me acuerdo su nombre, tiene un nombre, Pepe Out, ese, Pepe Out. Que Ah, Pepe bueno, Out había dicho, ex PPD, ex PPD, es ex de todo y ex es de in de todo. todo al mismo Y tiempo. Está en diario de la todas. reforma política de Bachelet, y diario del sistema proporcional que tenemos, y de Claro, varias es otras. el ingeniero electoral que hizo tanto daño y que alguna vez, bueno, no sé. Según me dicen, Pepe Out habría pronosticado, puede esto ser una fake news, los advierto al tiro para que no me reten, para variar, que en la primera vuelta van a llegar dos candidatos de oposición, que serían Cast y Toa. No creo, pero no sé si tú has visto algo de eso. Sí, lo ha dicho varias veces, pero la verdad es que tiene que ver con Es cómo una se manipulación. comporta, tiene que ver con cómo se va a comportar después de las primarias el actual oficialismo, cuánta gente pueda acarrear. El presidente Boric terminó su discurso llamando a las primarias y el principal temor que tiene el oficialismo, la baja convocatoria. Ahora, Ya no ahí convoca a se nadie. Ahí hay una diferencia de opinión, tú sabes. Y lo iba a decir después porque las campañas se lanzaron, pero te lo comento ahora por lo de Pepe Out. Ok. Hay algunos analistas como Pepe Out que dicen que si van 2 millones de personas a votar, Ah, sí. Gana Toa porque salieron los ex concertación a votar por ella. Pero hay otros analistas que dicen, momentito, si van 2 millones de personas a votar, no gana Toá, gana Winter, porque significa que salieron los jóvenes a votar, ¿Cómo porque saben la quiénes van a salir? exconcertación ya son mayores, hay más viejos, han ido falleciendo por las generaciones, por lo tanto, si bien ese gran grupo de 2 millones, que es la meta del oficialismo en su primaria, significa que va a ganar Winter porque vienen más jóvenes. Winter o Jara, algunos dicen. Jara Ojalá. quizás no tanto porque es comunista, pero ese es el punto, que ni siquiera se ponen de acuerdo porque además las primarias son voluntarias y es muy difícil de predecir quiénes van a salir a votar el 29 de junio. Exacto, todos esos cálculos son fantasías nada más. Amigos, antes que continuemos con Nicole, o me han dicho que Nicole continúe, vamos a nuestro primer bloque. AutoWolf, ya saben, van a su casa, en 24 horas le dejan la carrocería de su vehículo como nueva, usted está viendo cómo lo hacen, usted garantiza con sus ojos. Segundo, tienen una automotora, compra y venta de automóviles. Obviamente que ellos conocen más el mercado que nadie porque han estado atendiendo gente que arregla sus carrocerías justamente para vender. Muchas personas hacen eso. Así es que autowolf.cl, ya sea que usted quiera comprar auto o vender un auto o quiera hacer también el amononar el suyo para venderlo o no, autowolf.cl. Luego tenemos a KMRP, un software para el manejo integral de las empresas. Tiene una inteligencia artificial que le permite a usted tener un control de todos los aspectos de una empresa sin licencias médicas, sin vestones colgando de la silla. Trabaja como animal, no, trabaja como genio informático y usted va a tener una mejor gestión empresarial. Es fácil de aprender el sistema. Le sugiero que se ponga en contacto con kame.cl y vaya dejando que su empresa funcione realmente al 100%. Sigo con el Learning Group, que está dando cursos de distintas actividades profesionales, como por ejemplo el corretaje de propiedades, que no es llegar y salir a recorrer calle, hay que conocer la legislación, hay que conocer el mercado, hay que saber un montón de cosas para ser un buen corredor y que usted haga negocios y eso, y le vaya bien. Y termino el bloque con el arquitecto Diego Sándor,
que construye y remodela con un estilo y un talento único en la arquitectura nacional. Lo verifico yo cada vez que voy. Aquí tuve un problema con la corriente, bueno, no importa. Lo está esperando. Él trabaja en la región de los lagos. Si usted quiere construir en en algún sitio que ha comprado, usted quiere remodelar una casa que heredó de su abuelita, qué sé yo, Juanita, póngase en Su contacto abuelita en las Milagro. direcciones que aparecen aquí a mi derecha. Bueno, yo no sé qué más se pueda decir de esta cuestión de Boris, porque a mí me parece bastante insustancial. Es una despedida llena de mentiras, de tergiversaciones, y cuando dice algo que tiene efecto, es un mal efecto, como este anuncio de que va a tratar de terminar con lo que llamó dependencia militar de Chile con Israel, lo cual demostró su profunda ignorancia en el tema, porque nunca ha sido Chile dependiente de Israel. Éramos más o menos dependientes de Estados Unidos en los años 50, que nos tiraban todo el material de desecho que ya ni siquiera en Hollywood lo querían usar para las películas de guerra. Y llegaron unos tanques malacatosos y unos rifles Garand. Yo conozco toda esa historia del material que llega. Pero ahora no, estamos en otros tiempos. Chile compra en todas partes, tiene tecnología de Turquía, de Estados Unidos, tiene helicópteros franceses, tiene tanques alemanes, tiene las UCI israelitas, tiene barcos ingleses, que fueron ingleses, tiene barcos australianos, las fragatas Adelaida, de la clase Adelaida, se compraron, son australianas. No hay país que no le hayamos comprado armas. Creo que a Brasil también los aviones Tucano. Entonces, ¿qué es eso la dependencia? Es una tontera nomás. Pero va a intentarlo. Para eso tiene a Aldenstein y a la caterva de comunistas que metieron en el Ministerio de Defensa. Y yo creo que no le va a funcionar, fíjate. Yo creo que le van a hacer, ¿cómo se dice esta cuestión? Pero Tapa. además no le va a funcionar en el sentido. Primero, no corresponde que funcione. No, pues. Una de las fortalezas que Sí. tiene Chile, que tenía Chile, tenía que ver con sus Fuerzas Armadas. Y esto también es parte de esa idea de la izquierda progresista de debilitar las Fuerzas Armadas. Y no nos desviemos tanto de los focos centrales de la izquierda progresista que lidera Boric en Chile. Las Fuerzas Armadas o son útiles para ello, pero si ellos no están en el poder, entonces que no sean tan fuertes. Eso es una cosa. Y dos, tú sabes, este tema lo manejas bien, pero la gente tiene que saber que todo lo que tenga que ver con acuerdos de armas, compras, son a muy largo plazo. No es llegar y decir, bueno, voy a ir acá, voy a cambiar los rifles. Estamos entrando en un contexto mundial en el cual Europa se está militarizando como nunca antes, y eso significa que hay mucha más demanda por los mejores armamentos. Europa tiene ahí a puertas en su frontera una guerra con Rusia. Viene el tema de China. Entonces, debilitar a Chile por su punto ideológico, por su antisemitismo, simplemente porque no le gusta Israel, no le gustan los judíos, ya lo ha demostrado. El primer presidente antisemita en Chile, abiertamente, y nadie lo critica. No es el primero. Curioso. No es el No el primero. primero, después me cuentas del otro. Pero Después te este cuento, pero off the record para que no sí, me reten aquí. off the record, pero Mm. por lo menos no lo decía abiertamente. Hay mucha gente antisemita, por algo existe el antisemitismo, pero el punto es que esto lo convirtió en una política de Estado, no en una opinión personal. Y en ese sentido, ¿cómo no le llama la atención? Winter aplaudía, Winter está feliz con lo que anunció el presidente porque así hace su punto político. Es que ¿Cómo no está le ahí. llama la atención que en vez de hablar de proyecciones para fortalecer Chile en política exterior, aunque no mencione Israel, estamos hablando como política exterior, es lo único que menciona en política exterior y en defensa es cortar los vínculos con Israel? Curioso, por decirlo menos, pero bueno, déjame, tú decís, ¿qué más se puede decir de esto? Pero lo voy a concluir o voy a resumirlo en el siguiente sentido. El discurso del presidente Boric el domingo fue el discurso de las que hizo o que comenzó a hacer en la segunda vuelta para ganar las elecciones presidenciales, Mm. donde circulaba entre los acuerdos, la socialdemocracia, que escuchemos también al resto, la gobernabilidad, más los anuncios reivindicatorios de su agenda identitaria y de sus posturas ideológicas. Ese mix que realizó y que algunos hizo creer que era un presidente que había entendido y que la revolución no iba para ninguna parte y refundar el país,
no era lo que querían los chilenos, es lo que se vio en esta cuenta, con una narrativa hablando de las 4 seguridades, pero que en el fondo hagan la bajada y hagan el trabajo de leer lo que levantó y al final todo lo que son las que dice que son las prioridades del gobierno no fueron las prioridades de su discurso. Cómo se relacionan y cómo se enganchan ambas. Si tú dices que la prioridad es la seguridad, ¿dónde están los anuncios de seguridad? Ninguno. Bueno, Habló mira, de la probidad. Acuérdate que el tema de las licencias, caiga quien caiga, Procultura, caiga quien caiga, ningún proyecto con respecto a la probidad. Habló de economía, ningún proyecto en torno a aquello. pero Entonces, sí, por las eso, prioridades no van en torno a sus anuncios. Su anuncio fue la reivindicación identitaria más este perfil de especie de socialdemócrata, y termino con esto. Dijo que el liderazgo no se trata de tener en la cabeza llena de fechas, nombres o cifras. no, ¿ah? No se Bueno, trata ahí de eso. está, pues, una confesión de ignorancia. Confesó, yo soy un ignorante. Bueno, cuando en la elección pasada, en un momento dado, el otro candidato de la izquierda era Jadwe. Jadwe es bastante más directo, hay que reconocerle eso. Dice lo que piensa, o bueno, por lo menos bastante más, y en cambio prefirieron a Boris, que ya lo habían detectado desde su época de dirigente estudiantil, que era un mentiroso, que era capaz de contar mentiras sin arrugarse, que era capaz de embolinarle la perdida a los idiotas, que abundan, son los que más abundan, siempre es un hecho estadístico, ¿eh? Es un hecho matemático, no me echen la culpa a mí. Entonces dijeron, no, con Jadwe nos vamos a la cresta, pues gana Kass lejos. Así que pongamos a este mentiroso, pongamos a este vendedor de pomada, este encantador de serpiente, que sigue siéndolo. Y ahora quiere hacer el numerito de nuevo. ¿Ah? Boris 2.0, el socialdemócrata 2.0, el hombre que habla de que la ciudadanía nos ha enseñado o no a aplanarnos unos a otros. ¿Y qué quisieron hacer con el plebiscito? No solo aplanar a la oposición, aplanar al país, aplanar sus instituciones. Es un mentiroso, es un mictificador, es un charlatán, por eso fue el candidato. Por eso fue el candidato. Ahora, en los candidatos actuales que tienen, yo no sé cuál se acerca más a él. ¿Cuál es el que es más capaz de mentir con tanta soltura de cuerpo? El que es capaz de contar el cuento del tío. Y segundo, si están en condiciones políticas de contar el cuento del tío ahora, por Nicole, porque las audiencias son distintas. Por un lado, la gente de izquierda de la generación joven, esta generación tan brillante que llegó al país, esos quieren revolución, están molestos con todo lo que ha pasado, están molestos con Boris porque no ha avanzado lo suficiente, están molestos con la derecha, nos quisieran matar a todos. Entonces, esos no quieren discursos mentirosos, así, amorosos, quieren discursos revolucionarios. Y por otro lado, tenemos la población común y corriente que la primera vez se creyó el cuento, pero que quizás ahora no. Entonces, tal vez no van a poder contar ese cuento. Y si lo quisieran contar, ¿quién lo haría? ¿Winter? ¿Jara? Que es comunista, Bueno, tiene la chapa comunista, hable lo que hable, todos van a decir, esta señora es comunista, no piensa esto. Winter, bueno, Winter es tan poco inteligente que no sé qué diablos va a hacer. La Toa, no lo sé. Fíjate, estoy curioso por saber cómo se las van a arreglar los maquilladores de la retórica izquierda para encontrar la clase de discurso que le resultó a Boric, pero que no les va a resultar ahora. Van a tener que encontrar otro rumbo, otro tono, otra armonía. Y yo no sé cuál podría ser, porque está en medio de un fracaso espantoso y una irrelevancia total. es Pero, una, claro, esa pregunta yo creo que va a tener distintas etapas, Fernando. Primero porque tienen que ganar la primaria y la primaria se gana de distintas maneras. Y aquí están probando distintos discursos y eso va a dar la pauta de lo que puede venir más adelante a la pregunta que tú haces de cuál va a ser esa narrativa, ese tono sinuoso que van a utilizar para poder ganar una elección. Y te voy a ir dando algunos ejemplos, pero lo que hizo Boric en su discurso también fue eh, presentar la plataforma a los candidatos del oficialismo para que puedan continuar. En parte, ese discurso no fue tan ferviente como quizá hubiera querido parte del Frente Amplio del Partido Comunista,
pero fue dando con el tono que a lo mejor le quiere entregar a los candidatos del oficialismo para que no olviden siempre mencionar la gobernabilidad, los acuerdos, porque no estamos post octubre del año 2019 para levantar a los guerreros y a los revolucionarios, pues ya pasó eso, la audiencia ya no se la compra, aunque varios siguen en eso, pero lo visten de otra manera. Hay algo que hay que tener claro acá, ¿eh? Porque decían, bueno, con esto se termina la idea refundacional. Con esto no No, se termina la idea refundacional. La manera que tiene de hacer política el Frente Amplio, principalmente el Frente Amplio, Gabriel Boric, Winter, Jackson y todo, es puros temas. polarizar, es dividir, es hacer notar la diferencia con el adversario. No hacen política de los acuerdos. No, pero eso ya lo Entonces, sabemos, pues, Nicole. cuando vuelvan a la oposición, el próximo gobierno, que es lo más probable, van a seguir haciendo esa política. Miren la campaña de Winter. Winter no está representando al Partido Socialista, está representando al Frente Amplio. Miren la campaña de Winter, que postula que hay que cambiar el modelo de desarrollo porque este se agotó exactamente igual a como ganó las primarias Gabriel Boric. Dice que hay que eliminar las clases, él espera una sociedad sin clase. Y todas Tranquilos. esas mismas banderas que Qué tenía estúpido. Boric cuando era candidato Es a las increíble. primarias. Es increíble. Entonces, aquí no hay una evolución del progresismo. En No, fin, no. bueno, No, pues si no evolucionan. Los progresismos no evolucionan del mismo modo que no evolucionan las religiones. ¿En qué ha evolucionado el judaísmo, el cristianismo, el islam? No evolucionan en nada. A veces un poco la retórica, ¿no? A veces en las misas ahora en vez de decir ora pro nobis sacan una guitarra, pero en el fondo es la misma cuestión. No cambian. Además no tienen capacidad intelectual para eso tampoco. Punto. ¿Qué capacidades tienen? Analízalos intelectualmente a uno por uno. Y dime tú si te parece, si alguno de esos te llama, te dice, este tipo parece que es un poquito más clever que el resto. No, son bien del montón, son del montón. Viven alimentados intelectualmente por un estante repleto de clichés y se dan vuelta permanentemente, como eso, la sociedad sin clase. ¿Qué sabe el weón de Winter, perdóname, de cómo funcionan las sociedades y por qué se forman estratos llamados clases? ¿Por qué no va a China y va a ver la diferencia que hay entre la gente del Partido Comunista, que es una casta gobernante, y el resto de los chinos, que los andan vigilando con cámaras? O que vea la diferencia entre los dueños de AliExpress y los empleados de AliExpress. ¿De dónde sacan esas tonteras? Pero las repiten, no van a cambiar, cambian el tono. Entonces de vez en cuando necesitan un Boric, que cuente el cuento del tío. Pero ahora no tienen un Boric. Por eso te preguntaba, ¿quién podría contar el cuento del tío? ya. ¿Víctor? ¿La Tobá? ¿Jara? Yo no sé. Y vuelvo a insistir, Nicole, ese cuento del tío, tú estás de acuerdo conmigo, creo, ya no funciona. El tío no está, los sobrinos tampoco. No hay cuento del tío que se pueda contar ahora. Esa horda demográfica llamada la nueva generación, eso está por más revolución, pues ellos quieren radicalizar, quieren la violencia revolucionaria, quieren las primeras líneas. Esos idiotas no van a cambiar nunca. Están en esa postura. Y el resto de la población, repito, y no voy a repetir más, el resto de la población ya no cree el cuento. Entonces, por eso que sonó tan a hueco el discurso. Sonó como esas personas que hablan en una pieza vacía, después que tú te estás mudando y hablas y todo rebota por las paredes, más o menos. Esa es la impresión que me dio así sensorialmente la despedida, podríamos decir, de Boris. Un hombre Ya, solo hablando en una pieza vacía. claro, la otra impresión que yo tengo que se suma a la tuya es que fue un paréntesis este discurso para ya, ahora sigamos en las candidaturas presidenciales, sigamos en lo nuestro, porque si uno lee lo que responde Winter, Jara, y ya voy a hablar de Toa, fue como que nada, fue que no importa lo que dijo el presidente, así como también no importa lo que está pasando en Chile, las candidaturas del oficialismo hoy están bastante alejadas de la realidad en Chile. Es como que nada hubiera pasado en este gobierno. Mira, Jara, y todo esto, ¿por qué te lo digo? Porque va a responder la pregunta que tú me hacías. El viernes lanzaron las candidaturas del punto de vista oficial, porque estamos a un mes de las primarias. Entonces, el viernes era la fecha para lanzar oficialmente las candidaturas. Y Jara hablando de igualdad, Jara hablando como comunista, puro, o sea, lisa y llanamente. ¿Y por qué empezó Jara
hablar menos como, ves que la querían también como posicionar como una Michelle Bachelet, que se le parecía incluso No, perdón, físicamente, no, y que era, físicamente no se parece en nada, perdón, está bien, perdón. aguanta, 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 pero el punto, el punto es que tiene una manera muy dulce de hablar Jara y tiene una manera suave de hablar, en eso creo que sí se parece, pero habla de la igualdad de la sociedad, por supuesto, habló que ahora Israel está en todos los discursos, porque ves que ahora Israel es lo más importante para Chile. Sí, Entonces, ella cortaría relaciones inmediatamente con Israel, por supuesto que no habla ni de Cuba ni del resto de los países donde evidentemente y efectivamente sí hay problemas de violaciones de los derechos humanos, etcétera. Y le está funcionando porque Jara se está acercando a Toa, están a 3 puntos, cuando Jara estaba muchísimo más abajo, compartía aprobación con Vinter en el 5%, y en la última medición de Panel Ciudadano UDD, Toa marca un 36%, estamos hablando de los calistas, no de la general con Matei, Cast y Kaiser, pero Toa aparece con un 36% y Jara con un 33%. Eso por el lado de cómo va a ser el discurso. Winter apelando al Frente Amplio con lo mismo que escuchamos del Frente Amplio en octubre del año 2019 y lo que le escuchamos al presidente Boric con este modelo agotado. Volvió la injusticia del modelo, volvió el malestar de octubre del año 2019, el mismo malestar que recordó el presidente Boric y Toa. Toa está en un problema. Y les mencioné Jara y Winter en el sentido de que para ganar la elección, para ganar la primaria, cada uno está tomando el camino de poder levantar a su gente porque de lo contrario no la van a ganar. Y eso es lo que uno ve. ¿Qué es lo que ha hecho Toa? Toa es como la copia de Gabriel Boric en segunda vuelta. Toa por primera vez se quedó callada. Ella no estuvo en el discurso en el Congreso porque estaba grabando, lo que se sabe es que estaba grabando publicidad, estaba grabando la campaña de las primarias, y cuando le preguntaron el domingo no dijo nada. Y varios analizaron esto como diciendo, es que se tiene que alejar del gobierno. Mira la manera de alejarse del gobierno quedándose callada, del discurso de quien es el líder de su propia coalición. No dijo nada, pero bueno, el lunes respondió y respondió simplemente diciendo que le parecía muy bien el metro al aeropuerto, no dijo nada más, pero en su lanzamiento de campaña el día viernes dijo, nosotros no estamos por repetir ni este gobierno ni otro gobierno. mm, Estamos aquí para representar ideas que no se van a quedar calladas, ideas que han estado fuera en los últimos 2 decisiones presidenciales, diciendo lo que pensamos esta vez van a estar presentes. El problema de Toa es que cuando dice lo que piensa o lo que cree acerca del progresismo, no es tan distinto a este gobierno. De hecho, Toa hablaba de que hay que dejar de hablarle a estas banderas identitarias y hablar del universalismo, etcétera. Y es lo mismo que dijo Gabriel Boric, agarrando la bandera de lo que quiere agarrar el socialismo democrático, tratando de decir acá el progresismo es de todos y el progresismo es universal, no esas banderas identitarias. Toda, cada vez que habla de algunas cosas, claro, puede decir que la seguridad, su prioridad, etcétera, al final termina siendo no tan distinto a lo que fue este gobierno. De hecho, Winter parece más distinto a este gobierno porque es el gobierno en el año 1. Toa representa el gobierno en el año 3 y 4 y Winter en el año 1. Eso es estas candidaturas, Fernando. ya voy a analizar después de ver el segundo bloque de publicidad, estimados amigos, voy a examinar las narrativas posibles para la izquierda una vez que se resuelva el tema de las primarias, porque eso de ahí va a salir, digamos, la narrativa que importa, la presidencial. Las narrativas de ahora para la primaria es otra historia completamente distinta. Ahí tienen que apelar simplemente a sus audiencias propias. Después tienen que apelar a la audiencia del país, entonces cambia la cuestión. Pero primero que nada, amigos, les cuento del método EVE, que es un método traído de Corea del Sur,
Iba a decir Sudáfrica, no sé por qué. No, de Corea del Sur, para eliminar cosas feas que hay en su cuerpo que no las puede eliminar simplemente haciendo gimnasia sueca o corriendo como loco por las calles a las 4 de la mañana como hacen algunos, o yendo a gimnasio. No, ¿A quién te no, refieres? ¿A no quién me te refiero refieres? No a sé. ti, ya. Esas impurezas que se requieren un método especial y eso es lo que hace el método EVE, que tiene un local en Vitacura, otro en Concón, pronto uno en el sur de Chile, creo que en Los Ángeles, para que usted elimine las estrías, la celulitis, unos granos feos, lo que sea. Yo tendría que eliminarme entero. Tendría que tirarme en un barril con ácido nítrico o algo así. No, no, ácido nítrico no. Es el método eve.cl. Entren al sitio y averigüen más detalles los interesados en esculpir su cuerpo. Sigo con compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata en lingotes o en monedas para tener no solo una reserva financiera, sino que una muy buena inversión, dado que está subiendo mucho de valor el oro especialmente. También la plata. Continúo con Neuromed Lab, que produce dos cosas interesantes que yo ya estoy consumiendo: el Neuro 300 para tener su mente normal o superior o muy superior o lo que sea funcionando al tope, y el otro producto para realzar la libido, que no es solamente eso que usted está pensando, sino que toda la vitalidad de la persona se va a sentir más lleno de vida. Yo incluso en la mañana me atrevo a caminar hasta el refrigerador para sacar mi primera Pilsen. Imagínense. Bueno, lo revitaliza uno en todos los sentidos, e incluso en ese que usted está pensando en su momento. Estas cosas son acumulativas. Los productos son hechos con sustancias naturales por este laboratorio, fueron creadas por científicos chilenos, no necesita receta, los encarga al laboratorio, a la dirección que ustedes están viendo, o a Mercado Libre y les llegan de inmediato. Y yo ya estoy tomando todos los días mis pildoritas de esta cuestión y ya les voy a contar cómo me está yendo. Aunque este es un programa decente, pero en fin. Continúo con Entrena Inglés, profesores de inglés que le van a dar clases de inglés por online para que usted domine el arte de la conversación. Hablar y entender lo que le dicen, eso es conversar. Eso es lo que usted quiere y eso es lo que le entrega entrenainglés.com, con los datos que ustedes están viendo a mi derecha de precios, direcciones, etcétera. Y termino este bloque con Edisur, que ya saben, tiene un local en Compañía 1025, donde hay un montón de títulos interesantes, hay títulos míos también. Hay una librería digital en el sitio de ellos, en edisur.cl, hay una sección digital para bajar libros en ese formato por 3, 4 lucas, libros que en papel no los va a encontrar. Y eso es este bloque, las narrativas. Volvemos a la pregunta, pues yo creo que es un tema del mayor interés. La narrativa o el discurso tiene que ver con cuáles son los temas que van a priorizar, con qué grado de radicalidad, apelando aquí a audiencias, etcétera. Y ahí es donde la izquierda se encuentra con que tienen problemas serios, porque no pueden descartar al público común y corriente que votó por Boris en la primera vuelta. Llamémoslo, por decir algo, el público que no tiene afiliación política clara. Eso que llaman el voto de centro, que en realidad no es de centro ya. Pero pongámosle ese nombre si ustedes quieren. Pero también tienen que responder a esta generación que los puso en el poder, que son ellos mismos además. Ellos son esa generación. Ellos quieren más revolución. Ellos son lo que representa Pinter. Continuidad de la revolución, o más bien dicho, iniciar de una vez por todas la revolución que no les resultó ahora. Tienen que responder el Partido Comunista, que no es un partido tampoco socialdemócrata precisamente. Tienen que responderle a la juventud socialista, que hacen homenajes, que cuelgan unos tipos así disfrazados de nazis. O sea, ya saben ustedes, los jóvenes siempre tan inteligentes en estos sectores. Entonces, ¿cómo compatibilizar estos dos auditorios distintos es la cuestión? ¿Cómo compatibilizas el aceite con el vinagre, Nicole, políticamente hablando? Porque si le hablan solamente a su sector, ahí tienen el 30% de los votos. No pasan ese techo. 33 por ser a ti, te lo dejo en 33. Si le hablan solamente al sector, a ese público indiferente, ese público que no se decide, ese público común y corriente, doña Juanita, entonces, ¿qué pasa con los otros? ¿Van a votar igual por ellos o se van a marginar o se van a poner más extremos, se van a ir a la selva con un traje verde oliva? Ese grupo quiere escuchar más revolución, no quiere escuchar socialdemocracia ni concertacionismo.
Por eso que yo creo que la Toa está desinflándose, dicho sea de paso. Entonces, yo no veo qué engendro van a crear en esta cruza entre estos dos auditorios Sí. totalmente distintos. ¿Cómo van a cuadrar el círculo? Es la gran pregunta. Y la respuesta es, la van a cuadrar con retórica vacía. No decir nada es la forma de hablar cuando no puedes decir nada. Entonces, hablas vaguedades como las que vimos en el discurso ahora del señor Boris. Eso es lo que creo que vamos a ver, pero no estoy seguro porque hay muchas combinaciones posibles para tratar de combinar estos dos públicos diferentes. De partida hay muchos candidatos y el puzzle se va armando mes a mes, pero desde el punto de vista del oficialismo, en el caso de Vinter la tiene más fácil. Vinter reivindica desde donde nació el Frente Amplio con la revolución, el cambio de modelo. Imagínate que parte de sus Bueno, propuestas, para que se hagan una idea de lo que está haciendo Vinter, parte de sus propuestas cuando le preguntaron en el último debate sobre la crisis habitacional, él dice que él va a levantar la empresa estatal para construir vivienda. O sea, volvimos al Estado. al Estado. Y veamos si Winter es capaz de levantar a los jóvenes revolucionarios del Frente Amplio a votar por él. El problema lo tiene Toá por lo siguiente. Ese discurso que tú dices, y si Toá ganara la primaria, para ganar la presidencial, en el caso de ganar la primaria, Toá tiene que ser Boric. Ese es el problema de Toá. Se quiere diferenciar de este gobierno, quiere presentarse como alguien que va a hacer algo muy distinto, ni antes ni después, decir una amalgama media extraña, ok, algo nuevo que no conocemos. No se hace cargo de que fue la jefa política de este gobierno, pero en cuanto a la narrativa para ganar esa primera vuelta presidencial y la segunda, tiene que convertirse en Boric. Y eso significa que es continuidad. Me estoy hablando de la narrativa. Y Ujú. ahí entramos en un problema porque ahí también creo que el socialismo democrático, si es que existe, y la exconcertación, que son los votos que quiere Tobá, no sé si van a estar para eso. Y por otro lado, en las columnas que uno lee de ex personas que fueron, que tuvieron cargo importante en la concertación, o analistas de esa época que han revivido hoy como analistas, hablan de que Toá al final de cuentas no representa lo mejor de la concertación. Tiene un círculo que le está llevando la campaña presidencial que representa lo peor de la concertación, que eran los lobistas y esas redes de poder corruptas que hicieron caer la concertación. Entonces va a representar una especie de Boric 2.0 para poder ganar una elección Pero con no. un equipo que representa lo peor de la corrupción de la concertación. Ese es el puzzle de Toá que tiene que cuadrar y encantar a la gente. Yo creo, fíjate, que quiero insistir en mi punto porque es un punto válido, aunque en polaridades distintas, tanto para Winter y Jara como para Toa. Que unos pueden basarse en uno de estos dos públicos, pero entonces pierden el otro, y los otros pueden basarse en este público, entonces, pero pierden aquel. No pueden compatibilizar estos dos públicos distintos. Estoy exagerando, estoy poniéndolo en blanco y negro para hacer el argumento. Hay un público revolucionario y hay un público que no quiere revolución, pero que llamémoslo reformista, progresista, más o menos izquierdista, centrista, no sé. Son públicos que están más separados que nunca. Si tú ganas uno, pierdes al otro. Si la Toba logra concertar a su alrededor a la fuerza de la concertación, pierde a esa generación que quiere más revolución. Vintel va a convocar a esa gente, pero va a perder a ese otro público que no quiere nada de revolución. Están en un dilema insoluble, en otras palabras, y se va a manifestar en retóricas vacías. Te lo doy firmado por Nostradamus 2.0, que va a ser Claro. así. Y ahora, ¿por qué no pensamos un poquito en cómo se presenta esta cuestión? Yo no sé si hay alguna novedad en este campo, en el lado de la oposición. ¿Hay alguna novedad, Nicole, por ahí? Sí, oye, solo para decir lo siguiente, ¿ah? Jara se acerca a Toá en dos encuestas, están prácticamente a un punto, así es que el tema de la primaria está bastante abierta. Y para efectos de Vinter, con esto sí que termino, también hay que preguntarse si efectivamente al Frente Amplio le interesa volver a gobernar. Si yo creo que no. Vinter está ahí, como dicen los comunistas, como un tonto útil, aunque le caiga bien la frase. Está ahí para reivindicar la No, pero identidad del no. Frente Amplio,
pero no para ganar la elección, si ellos saben que tienen muy pocas probabilidades, según las encuestas, según las ideas que hoy están circulando como prioritarias, y lo más probable es que lo ganara algún candidato de derecha. Entonces, ellos como nacen, viven y respiran política, ponen a Winter ahí para reivindicar las ideas del Frente Amplio, no para ganar esta elección, ni siquiera la primaria quizás le interesa, sino que Puede para ser. reivindicar el ADN del Frente Amplio que vino a reemplazar ¿Cuál a la ADN? izquierda tradicional, ese ¿Cuál? ADN identitario, ¿Cuál? de polarizar a la sociedad y decirle que el modelo te están robando mientras ellos están robando, el modelo te está robando mientras ellos se están llevando la moneda Sí, completa. Pero aquí bueno, los ladrones son ellos, han sido ellos los sí, ladrones, más bueno, ladrones que gato de campo, muy picantes, picantonas y picantones y tontones y tontonas. Yo no sé si ese es un ADN, si les alcanza para ADN, pero oye, llamémoslo la huella del ok, Frente Amplio, la huella digital la que huella. dejaron en la caja fuerte que robaron. Más o menos podríamos decir que esa es la Como identidad del el, Frente Amplio. como el millón de pesos que dejó Monsalve en los gastos reservados, que son tan reservados que nadie sabía en lo que gastaba, pero resulta que ahora el Ministerio Público dice que al parecer hubo fraude al fisco y Carolina Toa, que era su jefa directa, no sabía en qué gastaba Monsalve los gastos reservados. 800 millones de pesos, para que Por ustedes Dios, sepan en qué rica total. la fiestoca, weón. 800 millones de pesos en gastos reservados y eran tan reservados que nadie sabía. Yo Y- digo, imagínense que Presidencia tiene creo que tiene 1.300, 1.400 millones de pesos. Yo propongo, así como candidata, yo propongo que después de un periodo presidencial se auditen obligatoriamente los gastos reservados de presidencia Ya y eran los gastos reservados. reservados del Ministerio de Justicia, porque yo pongo mi mano al fuego que esos gastos reservados se gastan para causas personales o para causas políticas o para gastos personales. Como no los auditan como corresponde, ¿quién sabe lo que se gastó el presidente Boric? Más de $1 millón. Y en el caso de Monsalve, porque ocurrió la crisis con respecto a la denuncia de violación. Pero si no, Monsalve sale del cargo, se gasta los 800 millones y hasta ahí llegó porque son reservados. Bueno, sí, como he dicho alguna vez, esta gente pertenece a un segmento social y demográfico que llegaron muy hambreados con la servilleta puesta y han aprovechado de una manera grosera. Ha sido muy grosero, ¿ah? Muy Ha sido grosero. muy grosero todo, cómo han robado, cómo se han llenado los bolsillos, cómo han derivado fondos para otras cosas que también terminan en sus bolsillos a la larga. Ha sido muy impresionante. Y ha sido muy impresionante ver, perdonen, voy a cortar aquí esta cuestión. Siempre me llama mi hija cuando estoy haciendo programa. Estoy haciendo un programa, llámame más ratito. Eh, bueno, y aprovecho la oportunidad, ya empezó a sonar esta porquería, de Te ir cuento una anécdota. Cuando yo estaba en la radio o en la televisión, nunca me llamaban del colegio, pero bastaba que yo hiciera un móvil o empezara un programa de radio y me sonaba el celular y decía enfermería colegio. bueno, Lady Murphy. sí, a mí me pasa todo el tiempo. Y ahora no le había cortado el sonido en la mente, el timbre. Bueno, amigos, Salinas y Ojeda es el bufete de abogados que usted necesita si tiene un lío civil, no penal, civil. Por ejemplo, los divorcios y todas esas cosas son complicadas. Y ellos tienen mucha experiencia en temas civiles de hace muchos años, tienen una alta tasa de éxitos legales y por lo tanto yo les recomiendo que se pongan en manos de un gabinete serio y no de cualquier abogado que les recomienda el panadero. Continúo con un sponsor nuevo que espero que esté saliendo ahora el afiche, Glow Lab. Glow Lab es una empresa de publicidad que se encarga de hacer cosas muy interesantes en el campo digital, publicidad digital. Gestionan, gestionan, aquí tengo anotado, las campañas en Google Ad y Meta Ad. En breve, la cuestión es que la gente que en un momento dado entra a un sitio y hace un clic, no se limite al clic, sino que empiecen a ser conducidos a que la operación comercial se realice. Es un poco lo que pasa con este programa, como le he dicho, hay muchos clics y mucha gente que visita, por ejemplo, la librería mía donde están mis libros, pero no todos compran libros, solo el 1% más o menos, 1,5%. Así es la cuestión. Entonces, ellos hacen todo lo necesario, Glow Lab, para que ustedes genere
para que su empresa genere contactos, para que su campaña en los medios digitales generen contactos y no meros clics. Con los clics usted no va a ninguna parte, la única gracia que tienen es que no pagan impuestos, pero usted quiere contactos, quiere negocios de verdad, póngase en contacto con Glow Lab. Sigo con SLI Consultores, ingenieros que revisan su logística empresarial, cómo está funcionando, por ejemplo, la repartición de la mercadería que usted vende, y ahí encuentran deficiencias, le ofrecen modelos alternativos y le buscan el personal para que lleve a cabo ese enfoque alternativo. Sigo con María Imoveis, corredores inmobiliarios chilenos que trabajan en Florianópolis, Brasil, donde hay un boom inmobiliario y le invitan a usted a ganar plata invirtiendo en Florianópolis. Ellos le van a hacer todo, lo van a recibir en el aeropuerto, lo van a llevar al vitrineo y usted va a hacer un excelente negocio, estimado amigo. Y termino este bloque con Urantiacos. Estas personas son profesionales en el campo de la creación de software para corporaciones, software a la medida para que usted procese los datos suyos propios y específicos con un software hecho para eso específicamente. Muy distinta a la eficiencia cuando las cosas... Es como comprarse un terno sí, de confección o mandárselo a hacer a un sastre. Es mucha la diferencia. Y eso. Yo creo que hemos estado mucho en política nacional. Creo que vale la pena darse una vueltecita por el resto del mundo, que todavía sigue existiendo, ¿no? Sigue existiendo y hay un tema que no me parece que ha sido tratado como corresponde en los medios internacionales, muy como de bajo perfil, y tiene que ver con esta situación inédita para las democracias occidentales que está ocurriendo en México, y es la elección de jueces y magistrados por voto popular. El domingo comenzó esta votación, los resultados se van a saber recién en 2 semanas. No es la totalidad de los jueces porque se va a hacer en 2 partes por la cantidad infinita, digo infinita, pero es gigante, de jueces y magistrados, incluso de la Corte Suprema, jueces regionales, etcétera. México es muy grande, que se tienen que elegir. 2.681 jueces se tienen que elegir en esta votación. ¿Y cuál es el punto? Es que nunca en la historia se ha elegido todo un poder judicial por voto popular. Esto es una iniciativa de López Obrador. Hay elecciones parciales, por ejemplo, hay fiscales en Estados Unidos, pero son fiscales, que se eligen a nivel municipal, a nivel local, hay elecciones El locales, condado. el condado, etcétera, pero a nivel nacional nunca, y por voto popular menos. El punto es que esto es una iniciativa de López Obrador. ¿Y cómo nace la iniciativa de López Obrador de reformar todo el Poder Judicial? Bueno, porque el Poder Judicial en la época de López Obrador le frenó una serie de reformas e iniciativas que iban en contra de las reglas que tenía México o que tiene México. Y entonces López Obrador siempre catalogó al Poder Judicial de México como un poder corrupto, un poder de una élite, un poder de privilegio. Y lo que hizo Claudia Sheinbaum, que es la continuadora de López Obrador, es seguir adelante con esta reforma y esta votación. 13% de participación. Eso es lo que pasa. Nadie entendía nada. Pasaron muchas cosas entre medio. Uno, que eran 6 papeletas con una cantidad innumerable de jueces y de abogados que la gente no conocía. Los abogados, los jueces, los magistrados tuvieron que, los que pudieron, hacer campaña por TikTok, por redes sociales. Se presentaron jueces que han defendido a narcotraficantes, han defendido carteles. Por ahí estaba uno de los abogados del Chapo Guzmán, etcétera. Entonces, dicen, esto es un intento político, y no, ya no es intento, porque ya lo está llevando a cabo, del partido político Morena, que es de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, de controlar el poder judicial. Por supuesto. Saben que no va a ir una gran cantidad de población a votar, y se van a levantar esos activistas que ellos más o menos logran levantar a través de estas frases. ¿Qué dijo la presidenta de México en el día de ayer?
ahora el poder está en manos del pueblo. No, no está en manos del pueblo. Ahora el poder judicial cayó en manos del poder político y el poder político lo tiene ella y el partido político Morena. Entonces dicen, esto es peligrosísimo, no se sabe en qué va a terminar esto de la votación popular o en qué tipo de poder Mm, judicial va a terminar. Los está claro. candidatos, para darles algunos datos, los candidatos no eran abiertos. Los candidatos fueron elegidos por el poder legislativo, por el Congreso mayoritario del partido político Morena y por el poder ejecutivo. El poder judicial en algún minuto empezó a participar de esto y se restó porque dijo que no estaban las garantías ni las condiciones para poder participar. Además incorporaron un nuevo organismo que se llama Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Qué es lo que va a hacer este tribunal? Va a investigar y sancionar lo que ellos llaman irregularidades del Poder Judicial mexicano y van a apurar las causas cuando el Poder Judicial no esté funcionando o esté funcionando de manera lenta o no les guste. Algunos llamaron esta la Santa Inquisición. El punto es que todo esto está conformando una situación bastante complicada para México porque, claro, pueden haber situaciones de corrupción en el Poder Judicial. Claramente en México un narcoestado, pero lo que se está conformando acá es una falta de contrapeso en el poder. Elemento esencial de la democracia es que el poder Bueno, judicial esté separado del poder político y en este momento el poder judicial va a caer en manos del poder ejecutivo. bueno, en realidad es casi académico el tema de México porque está tan corrupto y dominado por los carteles que da casi lo mismo quiénes son los jueces. Ahora, esta iniciativa que está funcionando forma parte de un proceso que yo he dicho acá que está ocurriendo en todas partes del mundo y es que la democracia, la república, entendida como la entendían nuestros padres y abuelos, está desapareciendo ante las nuevas situaciones. Entonces, claro, pero usan el ropaje democrático. Cuando la izquierda o grupos de ese tipo hablan del pueblo y de las elecciones populares, ustedes pueden saber que se trata de un grupito mínimo de activistas y de correligionarios y de militantes del Ejecutivo que van a votar. Lo que hemos visto acá cuando hablan de la participación en decisiones de los municipios, ¿no? Que de un día para otro te dicen que va a haber un cabildo abierto y llegan 20 pelagatos que son los parientes de los alcaldes y de los concejales, y eso lo llaman una elección popular, el pueblo está manifestando su soberanía. Eso es una mentira, pero así están funcionando y así van a ir funcionando los regímenes políticos, incluido Estados Unidos, con el paso del tiempo. La democracia dejó de ser viable por muchas razones y como todavía tiene una prestancia retórica, se usa el lenguaje de la democracia, se usa el lenguaje de la república, se usa el lenguaje de la libertad para terminar con la libertad, para terminar con la república y para terminar con la democracia. Eso es lo que está ocurriendo en México. Yo no sé si va a ser mejor o peor el sistema, porque ya con jueces corruptos por el cartel o corruptos por la política no veo cuál es la gran diferencia para el público mexicano. El público mexicano mismo además está también metido en este baile. ¿Cuántos mexicanos son parte de la máquina de producción de droga? Millones. Millones. Directo e indirectamente. ¿Cuántos funcionarios públicos, incluyendo militares, son parte de los carteles? Muchísimos. Entonces, viene siendo lo mismo. Me parece interesante como una manifestación de este proceso que yo he detectado y que no solo yo, otros también, este proceso de desdemocratización del mundo occidental por la acción de fuerzas muy poderosas que no voy a tratar aquí, porque, amigos míos, estamos llegando, todavía no hemos llegado, pero nos aproximamos al final y tengo que contarles del canal en YouTube de Ricardo Yarsun. Este fulano es una persona que conoce cómo hacer sacarle partido a las inteligencias artificiales y está ahí para tutoriarlo a usted en esta materia para que le saque partido, para que las use bien, para que las aproveche. Ricardo Yarsun, inteligencia artificial en YouTube. Buscan en YouTube, en el buscador de YouTube, Ricardo Yarsun, y van a llegar de un paraguaso. Continúo con Wikiper, contadores auditores disponibles para grandes, medianas y pequeñas empresas, para que tenga una contabilidad bien hecha, no vaya a tener problemas
con las autoridades, con la ley, con el Servicio de Impuesto Interno y con todo el mundo. Es muy importante una contabilidad bien hecha. Incluso a veces, si es mala, uno no sabe si está ganando o perdiendo plata a ese nivel. Y finalmente, amigos, si usted quiere comunicar algo o quiere organizar algo, les cuento de zocalocomunicaciones.cl, que nosotros conocemos. Son efectivos, son agradables, entregan la mercancía. Si usted tiene que organizar un evento o quiere comunicar la existencia de su evento, póngase en contacto con zocalocomunicaciones.cl. Y bueno, amigos, estamos llegando al final del programa. Ya vienen las primarias del oficialismo y ahí nos va a dar mucho más material para conversar. Vamos a ver quién es el ganador, vamos a ver qué pasa con las narrativas, vamos a ver cómo se las arreglan, vamos a ver cómo reacciona la oposición y vamos a ver muchas cosas en estas semanas y meses. Y esperamos no ver más al señor Boric en la moneda, entre otras cosas. Y dicho sea de paso y termino, Nicole, no creo que esté en condiciones de rehacer su carrera política en Chile el señor Boric. Se desprestigió demasiado. O sea, yo en mi vida de viejo que soy nunca había visto un político más abucheado y detestado y despreciado que Boric. Realmente muy impresionante. Así que va a tener que hacer su carrerita en la administración internacional, en algún carguito por ahí, o no sé, no sé cómo se las va a arreglar, pero no le veo mucho futuro político, Nicole. No. Yo creo ¿Tú que crees el que sí? progresismo, yo creo que sí, porque la plataforma de Bueno, la izquierda internacional es muy potente. vamos Tomaron a los ver. organismos internacionales y lo van a poner en algo, o no necesariamente en algo, pero como va a gozar de este sueldo millonario que le vamos a pagar todos los chilenos, que debería ya estar discutiéndose para eliminar ese famoso salario a los expresidentes, menos a un presidente tan joven, pero nadie lo discute. Me parece que va a estar dando vuelta por Espero que no. Bueno, ahí veremos. Todo ahí puede y sin suceder, más, estimado amigo. tiene la Todo es pega. Sí, posible. ahora, algunas cosas importantes. El miércoles Matei lanza su candidatura oficialmente. Vamos a estar ahí pendientes de También. el famosa narrativa porque Chile Vamos dijo que los ejes son orden, crecimiento y esperanza. ¡Ay, Yo qué digo, hay amoroso! una cosa que ¡Qué los políticos no amoroso! entienden, y Déjame no lo solamente crudo. Chile Vamos, ¿ah? Toda también lo dijo. ¿De esperanza Dice, también? hay que creer en Chile. Y acá quiero hacer una distinción. Los chilenos sí creen en Chile. Los chilenos no creen en los políticos, que son cosas distintas. Yo no creo en Cuando en nada. general, yo sí creo. En general, cuando se le pregunta a la gente por su país, la gente sí cree y respeta a su país. El problema no es la esperanza sobre Chile, sino que es la esperanza de que llegue un presidente o un político a hacer las cosas adecuadas. Entonces, Bueno, creo que hay que hacer una buena bajada de eso de lo que ellos llaman esperanza a propósito del lanzamiento el miércoles de la candidatura de Chile Vamos. ya. Y no olviden, estimados amigos, cuando hagan comentarios, los que hagan comentarios positivos en el YouTube, de decirme qué clase de segundo libro quieren que acompañe el otro, que tiene que ver con lo que está diciendo Nicole y lo que le he dicho yo, que viene, cómo lo vamos a arreglar como país en el futuro. Ese libro ya ese va. El segundo, que puede ser relacionado con Roma, pero que no es una historia de Roma, es una historia de mi relación con Roma y también de Roma. Es una cosa, una mezcla de cosas. Está el libro de la inteligencia artificial, está el libro sobre el manual de lógica contra los progresistas y sus discursos absurdos. Está el libro, tengo montones. Les tengo el de la felicidad, segunda parte. Díganme ustedes qué les parece el Stinca más como un acompañante distinto a lo ¿Puedo votar? político. Puedes votar. Ah, pero lo voto internamente. No, no quiero hacer un sesgo acá. No, voy a ¿Por qué votar sesgo? Pues internamente. tú puedes decir que a uno le gusta tal No. cosa, tal otra, no es ningún sesgo. Es una expresión de gustos nomás. ¿Qué preferirías tú, Nicole? De mi pluma. Sí, yo creo que algo más tipo sobre la felicidad y eso, Bueno, saliéndonos un poquito de eso la política. Sí, está porque saliendo. me parece que la gente necesita ese tipo Bueno, estoy de... escribiendo uno que les va a encantar. O sea, si ustedes leyeron de la felicidad y todo eso, que lo publicamos en el año 2010, o sea, lo publicó una editorial, no yo, se los muestro porque lo tengo aquí, es este. Miren que estaba joven en esa época yo.
Por Dios, no me reconozco. Joven, lleno de proyectos, No, lleno de no, energía. nunca he estado lleno de proyectos, sí de energía. Bueno, estoy haciendo una reescritura de esta total. La verdad es que no va a quedar poco de lo original y lo voy revisando para ver qué dejo y qué no dejo. Y es entretenido y es divertido porque yo tengo algún sentido del humor, como ustedes quizás se han percatado. Cállate tú, este computador es más ruidoso. Y eso, estimado amigo, nos vamos despidiendo y nos estamos viendo entonces, espero mañana. Y ya saben, pues coméntenme qué libro les gustaría acompañando este otro que va de todas maneras y pronto les voy a decir cómo se llama. Les va a encantar. Ya, entonces ahora Chao, ponemos fin al chao. programa. Chao, chao.